Estamos en la comunidad Cimarrona Alta de Chaparral, Tolima, con el sabedor Dimas Camayú. Entonces, don Dimas, buenas tardes y pues es un honor para mí, la verdad, poderlo entrevistar a usted. Les cuento, don Dimas fue secretario de Quintín Lame en su juventud, espectacular, y pues siempre caminando por todo, casi que por toda América, pues por México, por Estados Unidos, por el Perú, por Colombia, por todo el Tolima, dando a conocer su conocimiento. Estamos más o menos en la vereda de Guadualito, municipio de Coyaima, Tolima, en donde está sepultado mi ombligo, región andina del sur de Tolima. Por problemas sociales del conflicto político, las décadas del 50, fue necesario desplazarnos al municipio de Coyaima, Tolima, en donde también éramos estigmatizados por los pseudo-terratenientes de este municipio en este tiempo. Entonces estamos en dos juegos, el de la inseguridad en el campo y la inseguridad en el pueblo. Fue difícil la situación y fue necesario desplazarnos a las veredas vecinas de ahí de Coyaima, Totarco, Mayarco, Guaguarco, Abonera y Doyare, y tuve la oportunidad de conocer en algún momento, más o menos en el año 58, a un señor que me dijo que él se llamaba Manuel y que estaba viviendo por allá en Ortega y que quería pedirme un favor. En ese momento me encontraba en la banca que hay en la pilastra del municipio de Coyaima, donde hay una ceiba grandísima en el parque, frente a la alcaldía municipal. Y me dijo que si podía guardarle unos documentos que tenía o papeles, yo no recuerdo bien, eso fue en ese momento. Y no tuve ningún inconveniente, y le pedí permiso a mi mamá para guardar esos documentos. Y fue así, ahí empezó, digamos, que él escribía sus memoriales y le sacaba copia y los depositaba en una bolsa de papel comino y era la que yo le guardaba. Entonces en algún momento llegó a decirme que yo era su último secretario, ¿sí? Y yo no entendía mucho la situación de esas responsabilidades. Más aproximadamente, hablamos de 58, sí, aproximadamente, en ese tiempo. Pero no era mucho lo que se hablaba sobre organización de asuntos indígenas en absoluto. Que yo recuerde, pues sí, en las veredas donde cultivábamos o ayudábamos a sembrar el ajonjolí, el maíz, y en algunas partes del frijol, que empezaba pues a conocerse ese tipo de cultivos, porque allá lo que predominaba eran las maticas de cachaco. Y fue así que fui conociendo más a don Manuel y fui guardándole documentos. Ya por ahí en el año 62 salía muy esporádicamente a Coyaima, era de paso, porque él siempre se desplazaba era para los lados de las veredas de Totarco, donde le gustaba mucho ir por allá, a hablar con comunidades, y en la región de Santa Marta, por lados de Doyare, Potlerito, en la vuelta del río Saldaña, porque él se venía de Ortega por el camino que hay de Ortega hacia el oriente, que da con el río Saldaña, y cruzaba el río Saldaña en algunas ocasiones en una, decíamos la barqueta, y había una persona encargada o en un balso. Se ponía en el... ¿Él viajaba por el río Saldaña? Se cruzaba el río Saldaña, sí, en algunas ocasiones Cuando iba Ibagué no se iba por el río. No, él tenía otras rutas, no era solamente esa, porque daba la vuelta por Guaipá y salía a Coyaima. Sí, que ahí había una especie de ferry en ese tiempo, en sitio de Colache, y pasaba a Coyaima y ahí cogía el bus de Chaparral y se iba para la capital del Tolima, y a veces decía que iba por allá a otros lugares, que yo era a Bogotá, a radicar memoriales de solicitudes, porque él se basaba en el estudio, en un libro que siempre llevaba debajo del brazo, en el sobaco,
Y recuerdo mucho que ahí fue donde me llamó mucho la atención eso del abogado, porque el libro titulaba El abogado al alcance de todos, y ese era el documento de consulta para él orientarse y conocer la ley y hacer las... Él era muy interesado en conocer la situación de las comunidades indígenas, ¿sí? Y él se inspiraba en sus momentos para redactar esos documentos y reclamarle al Estado la atención que debían dársele a los indígenas, ¿sí? Como dije antes, ya no había todavía organizaciones reconocidas. Y en esos diálogos que tuve con don Manuel, le oí hablar mucho sobre los héroes de la independencia. Simón Bolívar, Santander, algunos conflictos que hubo entre ellos, y me hablaba mucho precisamente sobre un general que había sido presidente de la República y que era del Tolima. Y fue ahí donde oí hablarle sobre José María Melo. Nunca mencionó el segundo apellido, siempre fue José María Melo, ¿sí? Me hablaba de otros generales jóvenes como el paisa José María Córdoba. Ya le llamaba mucho la atención ese tipo de personajes. Estaba mucho la investigación, también la historia, ¿sí? Y me inculcaba de que aprendiera, y que inclusive que aprendiera a escribir a máquina, que él no sabía pero que me enseñaba. Y efectivamente, en una máquina, creo que si no estoy mal, yo la guardo, de máquina Hermes, que me la ayudó a conseguir. Hermes, sí. Y ahí aprendí a chusografiar. Entonces me enseñó, y vea que sí me enseñó. ¿Ya? Fue muy curioso, ¿no? Porque fue en mi adolescencia y eso nunca se olvida. Claro. Y ¿qué le iba a decir? Eso guarda uno una gratitud hoy a mis años de adulto. Lo recuerdo para transmitir esta experiencia a las nuevas generaciones, ¿no? Por eso está Stephanie aquí, una niña de aquí del Cabildo, próximamente Resguardo, porque estamos en nuestra finca Santana, y con el alguacil Diosdado Prieto, que es el alguacil de nuestra comunidad y coordina la Guardia Indígena. Me gusta siempre tener la comunicación con gente joven, porque así fue como yo aprendí, ¿sí? Y con mayores también, porque fue una mayor el que me acompañó y me enseñó.